En la política. Bienvenidos sean todos a su programa Cambia Todo el País a través de Bellavisión, Canal 8. Desde Higüey, el programa oficial Cambia Todo el País, programa oficial y voz del partido Alianza País y los candidatos de Alianza País. En el día de hoy tenemos un programa sumamente especial en Cambia Todo el País. Tenemos el honor, la honra de tener la presencia dentro de algunos minutos del doctor Guillermo Moreno. Doctor Guillermo Moreno, como todos sabemos, es el candidato presidencial de Alianza País y presidente del partido Alianza País. Nos honra con su visita hoy en Higüey y estuvo dando una rueda de prensa en el Club Salvador de Higüey desde las 10 de la mañana. Estuvo compartiendo tanto con la prensa como con un grupo bastante grande de jóvenes que tenían algunas dudas acerca del partido y de Guillermo. Y precisamente se apersonaron allá y pudieron compartir de cerca con Guillermo Moreno, hacerle las diferentes preguntas, y él con la humildad que le caracteriza y también con de forma honrada y pacífica, que muchos incluso lo han comentado. Guillermo Moreno respondió a las diferentes dudas de los jóvenes altagracianos y higüeyanos que se dieron cita en el Club Salvador de Higüey. Precisamente estamos ya a espera de algunos minutos de que tanto nuestro candidato presidencial Guillermo Moreno como nuestro candidato a diputado bienvenido Antonio Quiñones que puedan llegar aquí hasta la planta televisora, y vamos a iniciar inmediatamente ellos estén presentes con compartir con ellos un careo. Vamos a estar comenzando con ellos. Incluso tenemos también precisamente aquí en el canal algunos jóvenes que van a estar haciéndole preguntas al doctor Guillermo Moreno acerca de Alianza País, de las candidaturas, acerca incluso de diferentes temas que a los jóvenes, a los diferentes jóvenes altagracianos y higüeyanos les preocupa. Les pedimos que por favor, no se despeguen del televisor para que puedan presenciar el careo que tendremos con Guillermo Moreno. Y recordándoles también que pueden llamarnos a los teléfonos 809-554-8840, como pueden ver en sus televisores, si quieren hacerle desde sus casas algún tipo de pregunta a Guillermo Moreno, si quieren hacerle algún comentario también. Recuerden, el partido Alianza País en la casilla número 8. En la casilla número 8, ahí están todos nuestros candidatos en los diferentes niveles, presidencial, en el caso de la senadora, que es Maribel Mercedes, y nuestro candidato a diputado, bienvenido Quiñones. Así es que, sin más que decir, vamos, señor director, atento, para hacer una pequeña pausa, y por favor no se despeguen del televisor, que en algunos minutos, en pocos minutos, vamos a regresar aquí con Cambia Todo el País, Guillermo Moreno y nuestro candidato a diputado, bienvenido Quiñones. Vamos a hacer una pausa allá a cabina. Hola, mi nombre es Bienvenido Quiñones y el motivo de este video es que conozcas un poco más de mí. Provengo de una familia muy humilde y trabajadora, aunque con principios cristianos muy marcados. En mi vida de adulto me tocó formarme en el sector financiero, al cual dediqué alrededor de 20 años de mi vida. Al ver las necesidades de tantos ciudadanos en los sectores que visitamos día a día, tratando de llevar algún tipo de esperanza o de ayuda, ha despertado en mí el interés en el área de la política. Pues he visto una población que ha quedado al margen, que los gobiernos han olvidado y que nuestros representantes, las personas que hemos elegido para representarnos, no han hecho su trabajo. Pues muchas veces opinamos desde afuera y no nos damos cuenta que si no nos integramos no podemos canalizar un cambio. Los cambios reales se logran desde adentro. Por eso, tú que eres joven como yo, te invito a que te integres. Recuerda que con lo mismo no se cambia. El cambio está en tus manos y lograremos ese cambio votando por transformaciones reales y honestas. Bienvenido Quiñones, diputado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que conozcas más de nosotros y nuestras propuestas. En la política se juega mucho a las traiciones, especialmente en los partidos tradicionales. Si los políticos tradicionales se traicionan entre ellos, ¿crees que no te traicionarán a ti, a mí, a nosotros?
Vota diferente. Bienvenido Quiñones, no te traicionará. Bienvenido Quiñones, diputado. Hola, una de las oportunidades que nos brinda vivir en democracia es que podemos elegir a nuestros gobernantes. Por eso, este domingo 5 de julio no podemos desaprovechar la misma. Algo muy importante es que si decidiste darle tu voto y tu confianza a un candidato, no dejes de leer sus propuestas. Esto te permitirá evaluar cada año su desempeño. Recuerda, cambia tú al país. Tú y yo somos el cambio. Tú decides. Y lograremos ese cambio votando por transformaciones reales y honestas. Bienvenido Quiñones, diputado. Hola, según el Ministerio de Economía, más del 50% de los comerciantes pertenecen al sector informal y del sector formal, más del 70% pertenecen al segmento MIPYME, siendo este sector siempre el más afectado por las medidas fiscales y gubernamentales, lo que demuestra un mal enfoque del gobierno. Hemos decidido crear la Oficina de Asesoría Gratuita para la micro, pequeña y mediana empresa y de esta manera hacer más justo el fomento del desarrollo de este sector. Tú y yo somos el cambio. Tú decides. Y lograremos ese cambio votando por transformaciones reales y honestas. Bienvenido Quiñones, diputado. Este domingo 5 de julio, vota en la casilla número 8 por Bienvenido Quiñones, el cambio seguro. Hola, mi nombre es Bienvenido Quiñones y el motivo de este video es que conozcas un poco más de mí. Provengo de una familia muy humilde y trabajadora, aunque con principios cristianos muy marcados. En mi vida de adulto me tocó formarme en el sector financiero, al cual dediqué alrededor de 20 años de mi vida. Al ver las necesidades de tantos ciudadanos en los sectores que visitamos día a día, tratando de llevar algún tipo de esperanza o de ayuda, ha despertado en mí el interés en el área de la política. Pues he visto una población que ha quedado al margen, que los gobiernos han olvidado y que nuestros representantes, las personas que hemos elegido para representarnos, no han hecho su trabajo. Pues muchas veces opinamos desde afuera y no nos damos cuenta que si no nos integramos no podemos canalizar un cambio. Los cambios reales se logran desde adentro. Por eso, tú que eres joven como yo, te invito a que te integres. Recuerda que con lo mismo no se cambia. El cambio está en tus manos y lograremos ese cambio votando por transformaciones reales y honestas. Bienvenido Quiñones, diputado. Muy buenos días, como lo prometido es deuda, primero agradecer que gracias a Dios tenemos por aquí a nuestro presidente y creador de nuestro partido, Alianza País, y candidato presidencial, el doctor Guillermo Moreno, que estará... hemos tratado de hacer algo que sea diferente a lo tradicional y que más que pueda interactuar con los jóvenes y que los jóvenes puedan hacerle preguntas sin estar anotadas en un cuadernito, sino que surjan de manera orgánica. Doctor, un placer tenerlo a nosotros por aquí. El placer es mío, que una vez más estar aquí en esta provincia, en esta ciudad de Higüey, con los higüeyanos y con los altagracianos, una provincia ícono de la República Dominicana, y para mí un honor compartir este espacio contigo y con todos estos jóvenes. Perfecto, doctor. Usted sabe que a través de los días el doctor Camarena es una persona, y la doctora Maribel, muy querido por todos los altagracianos por ser personas íntegras, y sí, casi siempre, tanto a él como a nosotros, se nos acercan: ¿cuándo viene el doctor? ¿Cuándo viene el doctor? Varios empresarios, dentro de los cuales tenemos algunos aquí presentes,
nos hacían la pregunta. Y entonces ayer nos pusimos eufóricos cuando ya fue confirmada que usted iba a pasar a saludarnos y a darnos el espaldarazo a los candidatos de Alianza País para poder llegar al Congreso y hacer una política diferente, una política honesta, una política transparente, una política de compromisos, pero más que de compromisos, de realidad, una política comprometida con nosotros los jóvenes, pero también con los adultos. Entonces, en ese sentido, queremos darle primero la bienvenida. Qué bueno que usted se sienta bien aquí con nosotros, pero mejor nos sentimos nosotros. Inmediatamente Edwin me dé la seña o la orden, iniciaremos con los jóvenes en la interacción. Ok, perfecto. Doctor, si usted puede hablarnos un poquito de las políticas que está diseñando Alianza País para este proceso electoral. Bueno, y de llegar al gobierno, claro. Bueno, nosotros hemos hecho un programa de gobierno y ese programa de gobierno consiste en 7 ejes. Un eje que llamamos de país productivo, que significa que nosotros creemos en un modelo de desarrollo productivo compartido. Un segundo eje es un país justo, porque creemos en la necesidad de que el Estado garantice los derechos económicos y sociales de todas las personas, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación de calidad, a la vivienda digna, al transporte seguro. Un tercer eje es país democrático, porque creemos que la democracia es la mejor forma de gobierno, pero tiene que tener instituciones sólidas, separación de poderes, tiene que haber además respeto a la ley. Una acotación ahí, doctor. Ese ha sido el gran ausente de este periodo electoral, la corrupción, que los demás candidatos han adoptado el tema corrupción como que es un zapato que se ponen a diario y que ya no hay que tocarlo ni siquiera en el aire. Sí, lo que pasa es que en los candidatos que son nuestros adversarios electorales, o tienen mucha cola que pisarle, o tienen alianzas con corruptos. El contubernio. Y entonces eso hace que hayan pretendido sacar el tema de la corrupción del debate electoral. Por ejemplo, fíjense que ninguno se refiere a Odebrecht, porque hay una especie de connivencia, porque están todos de una u otra manera directa o indirectamente implicados o están aliados. ¿Y Punta Catalina, doctor? Y entonces, cuando hablo de Odebrecht, incluye a Punta Catalina. Es decir, que por eso entonces el tema corrupción se ha pretendido sacar. Por eso nosotros como candidatos de Alianza País somos los únicos que estamos planteando la necesidad de hacer primero un gobierno honesto y además de eso investigar a los corruptos, sean estos expresidentes, legisladores, exministros o exalcaldes, y además de eso llevarlos a la cárcel sobre la base de pruebas y además de eso recuperar lo robado. Solo el candidato de Alianza País asume ese compromiso y lo dice con toda claridad. Un régimen de consecuencias claras. Es decir, que nosotros en ese sentido no hacemos concesiones. Si ustedes ven que hay candidatos que no mencionan la corrupción, no hablan de ese tema, no asumen compromiso, ya ustedes se pueden imaginar lo que va a pasar si llegan al gobierno, porque eso implica o que tienen cola que pisarle o que están aliados a corruptos y se han comprometido a garantizar la impunidad. Eso no pasa con el candidato de Alianza País. Pueblo dominicano, como siempre te decimos, estas son las cosas que hay que evaluar antes de tú ejercer el voto. Si le vas a dar tu voto y por ende tu confianza a un candidato, escucha su propuesta. Ningún país en la historia de la humanidad se ha desarrollado con corrupción. La corrupción es la columna vertebral del desarrollo de un país. Feminicidio, atraco, educación. En el 2020 tenemos los mismos problemas básicos. No tenemos agua potable, no tenemos sistema alcantarillado. En nuestra región, doctor, y específicamente en nuestra provincia, que queremos aprovecharlo,
en nuestra provincia. ¿Ha desarrollado ya Alianza País algún proyecto, tiene pensado de cómo fomentará el área del turismo? Sí, nosotros creemos en primer lugar que fruto de la pandemia, dentro de lo que nosotros llamamos una economía de emergencia nacional que hay que empujar desde el 16 de agosto, pero que debió empezar desde que inició la pandemia, en esa economía de emergencia nacional un aspecto fundamental es la reactivación del turismo. Claro, el turismo tiene la desventaja de que no depende solo de nuestra voluntad, depende de que el extranjero quiera visitarnos. Por eso nosotros tenemos, a la hora de hablar de la reactivación del turismo, tenemos en primer lugar que desarrollar unos protocolos sanitarios que podamos publicitar hacia el exterior y mostrarle a todos los países desde donde vienen turistas que en la República Dominicana hay una garantía sanitaria y que por tanto visitar nuestras playas y hacer turismo no representa ningún riesgo. Es decir, darle la confianza. Y para eso nosotros desde el 16 de agosto vamos a desarrollar un gran plan de publicidad sobre bases reales, desarrollando ese protocolo de cómo se debe estar en los restaurantes, en un restaurante donde no haya aglomeración, cómo se va a manejar los alimentos, cómo va a ser también la entrada en los aeropuertos y las medidas que se van a adoptar, cuáles serán las medidas concretas para estar en las habitaciones y para acceder al servicio del hotel. Es decir, todo un protocolo que permita que poco a poco el turista vaya sintiendo la confianza. Sí, pero además, porque si abrimos el turismo, doctor, y al mes están saliendo un grupo de personas infectadas. Sí, entonces, pero no solamente se debe circunscribir ese protocolo al hotel, por ejemplo, sino que tenemos también que brindar el apoyo necesario a las comunidades aledañas. Y entonces aplicar ese protocolo en las comunidades, en todo el país, pero digamos visualizarlo en las comunidades aledañas, que permita que el turista que venga sienta que tiene la debida protección y que aquí hay autoridades con la suficiente responsabilidad para garantizar precisamente la contención de la pandemia. Doctor, antes de pasar con los muchachos, un tema que no quiero dejar de tocarle. En eso del turismo, debo señalar además que nosotros a mediano plazo queremos hacer un turismo mucho más integral. Es decir, un turismo en el cual el extranjero que nos visite pueda también disfrutar de un turismo cultural, histórico, ecológico, un turismo también de salud, de convenciones, de tal manera que no solamente sea un turismo anclado en playa, de sol y arena, sino que ese es un primer nivel. Excelente. Pero también expandirlo a otros niveles. Pero eso implica también entonces desarrollar esas otras áreas, porque si queremos hacer un turismo, por ejemplo, histórico, las comunidades donde hay que crear los medios, desarrollar la comunidad. Tiene que haber, no puede haber un vertedero al lado de un monumento histórico. No puede haber una cañada de aguas residuales al lado de ese monumento histórico o si queremos hablar de ecología, no podemos tener un manejo inadecuado de los desechos sólidos. No es turísticamente atractivo que cuando esos turistas vayan y pasen por una comunidad, las casitas se estén cayendo y los niños jugando con aguas negras, entonces tenemos que lograr entonces también hacer inversiones y políticas que garanticen el bienestar de las comunidades aledañas para que el extranjero que nos visite tenga inspiración de caminar el país, de caminar la isla. Y de volver y gastar dinero. Y uno de los aquí. aspectos más importantes es que haya seguridad pública, que haya seguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana, que un turista tenga la confianza de que va a salir del área del hotel y que va a visitar nuestras comunidades y no va a ser asaltado y no tendrá ningún tipo de riesgo, no solamente sanitario, sino tampoco riesgo de su vida, de su propiedad. Definitivamente, y el dominicano que cada vez viaja más se ha dado cuenta que los jóvenes, y ya no tanto los jóvenes, sino personas de cualquier edad, cuando vamos a evaluar algún lugar turístico para vacacionar, lo primero que vemos es la seguridad. Nos metemos a TripAdvisor y de manera directa analizamos ese factor. Doctor, ya me están haciendo señas que tenemos que pasar con los jóvenes. Sin embargo, quiero... yo no sabía que estábamos en un juego de pelota, que estábamos haciendo... sí. Te va a ver, viene pelota caliente para acá. Bueno, qué bueno. A mí me gusta mucho el béisbol.
más. Pues somos dos aficionados. Estoy en mi área. No quiero dejar en el aire el tema del COVID-19. Desde el principio de la pandemia, y usted fue pionero, luego le siguió el candidato del PRM, en que ustedes proponían que tenía que haber una mesa de diálogo, sector empresarial, sector político, sector no político, gubernamental, una mesa de todos para poder buscar una solución al COVID. ¿Cómo usted ha visto el manejo que ha dado el sector gubernamental a esta pandemia, que hoy en día todavía las personas o creen que es un relajo o no tienen la educación debida para hacer el proceso, cómo cuidarse o cómo convivir con? Este es uno de los casos más graves de politiquería, la que ha hecho este gobierno. Ha monopolizado el tema de la pandemia para presentarse como el Chapulín Colorado frente a la pandemia, y precisamente por eso ha descartado desarrollar una política de diálogos y de asistencialismo con sectores para él precisamente protagonizar ese asistencialismo, etcétera. Pero eso ha perjudicado a la ciudadanía, porque lo que ha visto es entonces un uso politiquero de una pandemia, y mucha gente dice, pero ¿es real o es que lo están aprovechando para esto? Y eso le ha quitado autoridad moral al gobierno y a las autoridades. Por eso nosotros hemos planteado que una de la primera cuestión que vamos a hacer desde el 16 de agosto es precisamente convocar a los distintos sectores para definir una agenda nacional de responsabilidades compartidas, que cada sector asuma compromisos, derechos y deberes respecto de esa agenda que tenemos que implementar, tanto frente a la crisis sanitaria, frente a la parálisis económica y también frente a la crisis social que se nos viene encima. Porque cuando en un país hay más de 900.000 trabajadores parados, mal contado, muy mal contado, porque estoy contando solo con una mano. Sí. Entonces, cuando hay más de 900.000 trabajadores parados y sin perspectiva de conseguir empleo, lo que quiere decir es que eso se traduce en hambre, se traduce ese desempleo también en desesperación, en angustia, se traduce en muchas situaciones críticas en la familia, se traduce en auge de la delincuencia. Entonces todo eso nos aboca a una crisis social. Por eso necesitamos, y es nuestra propuesta, y así lo haremos desde el 16 de agosto mismo, de convocar a ese conjunto de sectores que tienen algo que aportar y que decir, para que definamos una agenda de responsabilidades compartidas, y a partir de ahí entonces tracemos una ruta de trabajo en lo sanitario, en lo económico y en lo social. Ese es mi candidato, yo quiero pedir un aplauso para él. Ese es mi candidato, escuchen. Señores, ya me están haciendo señas que tengo que pasar allá. Edwin, usted dirá, ¿pasamos allá con los jóvenes? Claro que sí, vamos a pasar para una pregunta que tiene Yuli. Adelante, Yuli. Sí, doctor. Muy buenos días, doctor. En primer lugar, nos sentimos honrados de su presencia aquí hoy y darle las gracias por hacer algo tan significativo como es escuchar a los jóvenes y permitirse ser cuestionados por ellos. Mi nombre es Yuli Junior de León, soy parte de los representantes del movimiento Higüey Tiene Voz, de los jóvenes que nos manifestamos aquí frente a la Junta Central Electoral por el fraude realizado en las elecciones. Y a mí me gustaría empezar con la primera pregunta, que sería, ¿qué ofrece un partido como Alianza País a los jóvenes dominicanos? En primer lugar, nosotros le ofrecemos una sociedad que entre todos tenemos que cambiar, que hacer, que transformar, en la cual el joven es un protagonista y tiene que ser un protagonista. Para nosotros es sumamente importante en nuestro programa de gobierno garantizar una educación de calidad. Y esa educación de calidad tiene que empezar desde la primera infancia y continuar en todo lo que es la educación básica y la secundaria. Es decir, que impacte a niños, impacte a adolescentes e impacte a jóvenes, porque los jóvenes de hoy
fueron adolescentes ayer y antes de ayer fueron niños. Así los niños de hoy y los adolescentes de hoy van a ser mañana jóvenes. En segundo lugar, nosotros queremos desarrollar una política que permita, que haga que muchos de nuestros liceos secundarios se conviertan en liceos politécnicos, que permita que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, cuando ingresen a bachillerato, además de formarse de manera general en los conocimientos generales, también puedan desarrollar actitudes y ver cuáles son sus actitudes profesionales y salgan entonces de ese politécnico con un nivel técnico mínimo que le permita a aquellos que quieran ingresar al trabajo, entonces puedan hacerlo y estén preparados para ello. En tercer lugar, nosotros también hemos diseñado una política para garantizarle, y esto es muy importante, que todo joven dominicano que quiera hacer una carrera técnica o una profesión va a tener asegurado un crédito para poder financiar esa carrera técnica o esa profesión. Tener una carrera técnica o una profesión no puede ser en la República Dominicana un privilegio del que pueda pagarla o el de aquel que nazca en una familia que tiene la suerte de que le puedan pagar. Eso tiene que ser un derecho, porque si nosotros logramos que la inmensa mayoría de nuestros jóvenes tengan una educación de calidad y además de eso tengan una carrera técnica y tengan una profesión, eso es ganancia para el país, porque esos jóvenes entonces van a aportar sus conocimimentos en la creación de riqueza y en construir una mejor democracia. Y se integran inmediatamente al aparato productivo. En cuarto lugar, no haríamos nada si a esos jóvenes que tuvieron educación de calidad o que adquirieron una profesión técnica, una carrera técnica o una profesión, no le garantizamos un primer empleo. Por eso nuestras escuelas politécnicos y nuestros institutos técnicos y nuestras universidades en todas las carreras van a estar conectadas con la producción, con las empresas, de tal manera que se vayan preparando, pero al mismo tiempo adquiriendo destrezas y experiencia que le permita garantizar un primer empleo. Eso será una política del gobierno de Alianza País. Por ley, el derecho a un primer empleo, de tal manera que entonces habrán incentivos para las empresas, de tal manera que todos nuestros jóvenes puedan tener la garantía de que habrá un primer empleo, sea cuando salga como profesional o sea cuando salga de un instituto politécnico. Entonces, todo eso está articulado a un país más seguro, a un país con instituciones sólidas, creíbles, a un país donde habrá respeto a la ley, un país donde estarán garantizados los derechos democráticos. Sí, doctor, porque precisamente Yuli tiene conocimiento de un levantamiento que hicimos en la zona y lo comparamos con el que había publicado el Ministerio de Educación, y precisamente el levantamiento que nosotros hicimos del por qué los estudiantes de término o abandonaban la escuela o los estudiantes universitarios, el 70% no concluía los estudios. Y el primer factor que salió a relucir fue el económico, de que tenían que empezar a aportar en el hogar para que la familia, para poder pagar el alquiler, la comida, y eso hacía o hace que esos jóvenes tengan que abandonar los estudios e irse a trabajar. Sí, eso es tan grave y no hacemos conciencia de eso, que en el país, de cada 100 jóvenes o niños que ingresan a la escuela, más de 60 desertan en algún momento antes de terminar el bachillerato. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál será el destino de esos jóvenes que desertan? Porque no están preparados. Seguir reciclando. No, y entonces uno de los caminos de las ofertas que reciben de una vez es la delincuencia común, es el narcotráfico, el microtráfico. Precisamente han desertado, no consiguen un empleo decente porque no están muchas veces preparados para ello, pero lo que le están ofreciendo es, mira, lleva estos paquetitos allí y tú vas a tener esto, y vas a tener la ropa que quieres, los tenis, el consumo, lo que fuera.
Entonces, la deserción escolar es un problema. Por eso es que hablamos tanto de programas y políticas para evitar la deserción escolar. Fíjense, para que tengamos una idea, la población económicamente activa está integrada en un 32% por jóvenes menores de 35 años. Y resulta que de esa población el 29% está desempleado. Wow. Y un 20% de esa población ni estudia ni trabaja. Los famosos nini. Entonces esa es una crisis larvada que tenemos en nuestra juventud. Eso vamos a solucionarlo en el gobierno de Alianza País. Pero vamos a seguir con otra pregunta, porque es que el doctor profundiza, el doctor tiene para profundizar y profundizar. Seguimos con la próxima pregunta ya. Bueno, bien, doctor, mi nombre es José Valdés. Una de las inquietudes que tenemos los jóvenes también es, sabemos que Alianza País está muy enfocado también en los jóvenes, pero ¿qué pasa también con los ancianos que ya tengan cierta discapacidad o que no pueden trabajar por su edad? ¿Qué ofrece Alianza País para esas personas mayores? Sí, muy importante, muy importante. Y no me dijiste Valdés. ¿Tu nombre? José Valdés. José Valdés. Me ha impresionado que tú, siendo tan joven, te estés preocupando por los envejecientes. Qué interesante. Mira, nosotros tenemos para eso algunas cosas muy bien definidas. Lo primero es que nosotros vamos a garantizar una renta universal, una pensión universal para toda persona que pase el de los 65 años. No importa que esa persona esté o no trabajando. Es decir, toda persona a los 65 años tendrá acceso a lo que nosotros llamamos ese fondo, una pensión asegurada. Que debe ser mínimo de unos 15,000 pesos esa pensión. Sí, porque hay algo ahí, doctor, que choca con eso. Actualmente se han hecho levantamientos, aunque muy particulares, y se le trata de poner una capita encima. Pero yo, que vengo del sector financiero, siempre me resulta extraño que hoy por hoy a la pensión que una persona promedio puede tener acceso no llega a los 10,000 pesos. Bueno, entonces nosotros vamos a asegurar eso. Esto es importante porque lo que estoy diciendo no es que el que esté empleado va a tener una pensión, no. Toda persona mayor de 65 años va a tener derecho a esa pensión. Claro, si trabaja en un lugar y por el trabajo que realiza ya recibe su pensión, entonces esa no. Pero no, si no trabaja o si es un trabajador informal, va a tener garantizada la pensión. Esa es una propuesta de Alianza País. En segundo lugar, nosotros vamos a incluir a todos nuestros envejecientes en el seguro familiar de salud. Es decir, para mí no tiene sentido que la población que es más vulnerable a enfermedades, que es precisamente cuando uno va avanzando hacia a determinada acumulación de juventud, ¿verdad? Entonces no solamente acumula juventud, sino también achaques. Entonces es el momento en el cual es más necesario que nunca un seguro que estén inscritos en la seguridad social. Porque creo que está establecido en la Constitución, doctor. Entonces, eso es otra cuestión clave. O sea, todas las personas envejecientes van a tener, trabajen o no trabajen, un seguro. Van a ser parte de un seguro familiar de salud. Excelente. Que van a tener acceso. Y en tercer lugar, nosotros queremos disponer de lo que vamos a llamar los clubes de los envejecientes. Y queremos hacerlo por barrios y sectores. ¿Qué quiere decir eso? A uno le da, y todos los que estamos aquí hemos tenido o padres o abuelos, que muchas veces los vemos, vamos a decirlo, aburridos en sus casas, sin nada que tener que hacer, porque no tienen el trabajo, porque no pueden. Nosotros queremos que en cada barrio, en cada sector, haya un club de envejecientes que ellos puedan interactuar, ir. Y allí tendrán la televisión, tendrán el periódico, tendrán el juego de dominó, tendrán, y además compartirán con otros de su misma edad, donde se podrán contar. Entonces eso es un elemento, porque muchas veces lo que hacemos es que poner a nuestros envejecientes a cuidarnos la casa, y entonces eso casi deteriora, darle la espalda. Nos vamos a tener esos clubes
de envejecientes. Y en quinto lugar, otra de las medidas que vamos a implementar es los asilos de ancianos, que estén no solamente atendidos por médicos, que sean en lugares, pero ya esto es para personas de una determinada edad que no tienen además una protección familiar, porque por X razón no la tienen, y entonces están solos. Entonces estas personas en esa situación los vamos, o porque tengan un tipo de padecimiento que no pueda hacerse desde la casa, entonces estarán también esos asilos donde ya sí allí es permanente. Ya eso estará atendido por psicólogos, por geriatras, que son los médicos. Pero mire cómo eso dinamiza la economía, el aparato productivo nacional, porque a veces obviamos que, como usted mencionaba el dominó, somos como fichitas de dominó, que lo que prende aquí termina aquí, y que el aparato productivo nacional, como funciona, es de esa manera. Pero fíjate que lo importante es que nosotros reconozcamos que el envejeciente es una persona que tiene derechos. Entonces, una persona que desde su juventud, en su adultez, aportó a la economía, aportó a la sociedad. Óyeme, hay que ser muy egoísta como sociedad, muy cara dura, como tú acabas de decir. Para nosotros, en esa edad, entonces darle la espalda. No, tenemos que darle el apoyo para que esos años, que van a ser sus años finales, tenga precisamente la garantía de sus derechos. Esos últimos años. Tenemos otra pregunta ya, doctor. Tenemos que pausarlo ustedes. Seguimos allá con la próxima pregunta. Uno de los empresarios más importantes de la provincia de la Altagracia. Tenemos allá a José Marcelino, amigo y hermano. José. Pero no oí que dijiste joven. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo veo joven. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad al candidato a diputado, próximo diputado, mi amigo Bienvenido Quiñones. Gracias. De su campaña, y esta oportunidad son únicas, entonces por eso no voy a hacer una sino dos preguntas. Mi pregunta va destinada a por qué Alianza País mantiene esa posición coherente, por lo cual lo felicitamos, de no hacer alianza con ningún partido tradicional o cualquier partido existente en el país. Y la otra pregunta es si usted estaría dispuesto a no hacer el borrón y cuenta nueva con la corrupción como hacen todos los gobiernos. Bueno, dos preguntas muy importantes. Alianza País no tiene una posición de anti-alianzas, porque en su mismo nombre sería contradictorio con su nombre. Lo que nosotros sí creemos es que es necesario que las alianzas se hagan en función a principios y que se hagan en función de propuestas programáticas. Es decir, que si 2, 3 o 4 partidos se alían para un proceso electoral o más allá, entonces sea para lograr objetivos. ¿Cuál es el común denominador de las alianzas en la República Dominicana? Repartirse el Estado. Es decir, mira, tú nos vamos a aliar y tú me vas a dar tal secretaría y tú me vas a dar tal otra cosa. Entonces, nosotros no hacemos ese tipo de alianzas. Para nosotros lo básico es que las alianzas representen buscar objetivos económicos, sociales, políticos, ambientales para el país. Y en ese sentido, mientras no se den esas condiciones, nosotros no estaremos haciendo alianza, porque tampoco hemos construido Alianza País para que sea un partido bisagra de nadie. Alianza País tiene una razón de ser, tiene unos objetivos programáticos bien definidos, tiene unos propósitos bien claros, y nosotros lo que queremos es ganar el gobierno para desarrollar nuestro programa político de transformar esta sociedad. En el camino podemos aliarnos muy bien, pero sobre la base de esos acuerdos programáticos. En segundo lugar, resulta que nosotros tenemos un primer compromiso, que es hacer un gobierno honesto. El primer compromiso es de nosotros mismos. Es decir, cuando lleguemos a la dirección del Estado, al gobierno, vamos a manejar con pulcritud y con transparencia los recursos públicos. Pero al mismo tiempo, nosotros vamos a investigar todos los casos de corrupción que no hayan prescrito, que estén vigentes,
para acabar con el borrón y cuenta nueva en la República Dominicana. El borrón y cuenta nueva va a solo existir hasta que llegue Alianza País al gobierno. Porque lo que vamos a hacer, vamos a investigar a esos corruptos y sobre la base de pruebas los vamos a llevar a la cárcel. Y algo muy importante, que solo ustedes le escuchan decir al candidato de Alianza País, además de lo anterior, y vamos a recuperar lo robado. Entonces ese es el compromiso que hemos hecho. Por tanto, todo el que vota por el candidato de Alianza País sabe que ese voto significa eso. Es un voto contra la corrupción. Es un voto contra el borrón y cuenta nueva. Es un voto contra la impunidad. Todo el que quiere que esos males sean extirpados del Estado sabe entonces por quién tiene que votar, por qué partido tiene que votar y por qué candidato tiene que votar. Porque nosotros representamos esas demandas y representamos esas propuestas concretas. Excelente. Tenemos otra pregunta por allá, Marcelino. Espero que te haya sentido bien con la respuesta del doctor. Y tenemos es el hombre fuerte de Villacerro, mi amigo Eduardo. Allá, Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es Eduardo Rijo Berroa. La pregunta que tengo para el doctor Guillermo Moreno es: ¿cuáles son las propuestas y los proyectos que tienen para nuestros jóvenes de la provincia? Y no tanto solo de la provincia, sino de toda la provincia del país. Sí, ya yo hablaba un poco anteriormente sobre los planes con la juventud. Nosotros queremos garantizarle a nuestros jóvenes, en primer lugar, el derecho al empleo. Es grave que en muchas comunidades el principal empleador es el microtráfico. El microtráfico. Porque no hay fuentes de empleo. Microtráfico. Entonces nosotros en una provincia como esta, turística, y que además es agrícola y con mucha producción agropecuaria, nosotros queremos, y también que puede convertirse en agroindustrias. Entonces nosotros queremos impulsar ese modelo de desarrollo productivo que le garantice a todos nuestros jóvenes el acceso al empleo, pero no solamente al empleo, sino también una de las cuestiones para nosotros más importantes es el emprendedurismo. Es decir, nosotros tenemos muchos jóvenes que han estudiado una carrera técnica o tienen una profesión y tienen ideas. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo he visto las hijas del doctor Camarena y de la doctora, la próxima senadora de esta provincia, la doctora Maribel Mercedes, y yo veo sus hijas que estudian y tienen ya un proyecto gráfico en el cual hacen muchos productos. Bueno, el país está lleno de jóvenes que tienen ideas y que tienen proyectos que quieren emprender. Entonces, para eso nosotros, una de las cosas que le planteamos a la juventud es que vamos a darle el apoyo económico, lo que se llama el acceso al crédito, un capital semilla a partir del cual ellos podrán entonces desarrollar esas ideas y emprender una empresa, y entonces encontrar una forma también de crear riqueza para este país. Y esa es la ventaja. Imaginémonos lo que significa para un país, para una sociedad, donde millones de jóvenes estén aportando en empresas con su empleo, con su inteligencia, y otros estén emprendiendo pequeñas iniciativas, medianas iniciativas, artesanales, artísticas, de lo que fuera. Entonces, un país que su producción, su riqueza se va a incrementar constantemente, porque nada como cuando uno le aplica el conocimiento y tiene las ideas y las puede realizar. Entonces, eso es una de nuestras propuestas para la juventud. Excelente. Vamos allá, tenemos otra pregunta.
Tenemos otra pregunta por allá de Diana representa a la comunidad de Santana. Magnífico, Sí, magnífico. la comunidad de Santana, qué bueno resaltarlo, doctor. Y sé que por el tiempo tal vez le toquemos el tema muy superficial, pero la comunidad de Santana en el día de antes y ayer tuvo la osadía que usted y el doctor Camarena tanto llaman a la juventud a empoderarse. La comunidad de Santana antes de ayer se empoderó y hizo una actividad donde citó a cada uno de los aspirantes congresuales de la provincia. Eso es un campo aquí. ¿Pero qué campo? Pero qué campo. Vaya usted a saber. Esos jóvenes fueron capaces no solo de reunir a todos los candidatos, sino a todos los que al día de hoy son legisladores, y sentarlo como estamos usted y yo en el banquillo de los acusados. Oiga lo que fueron capaces esos jóvenes que el sentido patriótico lo pusieron en el más alto nivel, porque desde siempre en Alianza País siempre decimos lo mismo: tenemos que empoderarnos, somos nosotros los llamados a exigirle a los políticos. Conozcamos las funciones de cada legislador, de un presidente, para poder exigirle con conciencia. Esos jóvenes nos reunieron a todos y nos hicieron firmar un pacto de manera simbólica de que de llegar al Congreso ellos tienen que ser declarados distrito municipal. Me causa gracia y me río porque dentro de todo, cuando hay exigencia de jóvenes, siempre llegan las voces que tratan de apagar esa chispa. Y efectivamente no faltó que un legislador dijera: eso está sometido desde el año 2014. Lo que pasa, y fue tan así que él mismo se atrevió a decir que ellos hicieron un acuerdo porque se estaban conformando demasiados distritos municipales, y entre ellos hicieron un acuerdo para no declarar más distritos municipales. Vaya usted a ver. Cuando yo me puse a analizar en la noche y a leer, encontré que ellos tuvieron que hacer eso porque ellos mismos hicieron más de 35 distritos municipales sin reunir las condiciones, que no llegaban a 5.000 habitantes cuando el mínimo son 10.000 constitucionalmente. Es bueno que se diga. Y Santana, que reúne todas esas condiciones, ellos le están diciendo que cuando ellos se vuelvan a poner de acuerdo en un futuro, 2, 3 años, 4, 5 años, ellos lo van a tomar en cuenta. No, eso es inconstitucional. Y qué bueno que ustedes, jóvenes de Santana, se han empoderado. Y ojalá todas las comunidades de aquí de nuestra provincia, porque hoy estamos hablando aquí de nuestra provincia, pero ojalá del país, tengan el tupé y la fortaleza de sentar a los políticos y exigirle, de condicionar su voto, de no dar su voto sin una razón de ser. Por eso quería comentarle esa partecita para darle participación a Diana, que está en representación de esos jóvenes de Santana aquí. Ok, muchas gracias por la oportunidad. Un cordial saludo al doctor Guillermo Moreno y a mi querido Bienvenido Quiñones. Mi nombre es Diana Batista y yo le tengo una pregunta que toda la vida me ha preocupado, y es: ¿qué medida usted tomaría una vez llegue al cargo de presidente para evitar un poco la violencia? Por ejemplo, yo estoy en la universidad y de noche cuando yo salgo yo siento la preocupación de que a mí me secuestren siempre, y no solo de que me secuestren, sino que mi presidente y mi país se olviden de mí, como es el caso del joven Anauri Castillo. Ya nadie lo menciona y eso fue hace un mes. Mi presidente, no le importa ese joven, no le importo yo, no le importamos nosotros los jóvenes, que ahorita a mí me secuestran o secuestren a cualquier joven de aquí y eso quede así. ¿Qué medidas usted tomaría para evitar eso? Gracias, Diana, por esta pregunta tan importante que tú has hecho. Y la verdad, bienvenido que tú tienes ahí en ese trabajo en Santa Ana un mérito importante, y sobre todo de despertar y de apoyar a nuestros jóvenes. Mira, nosotros necesitamos que aplicar una política en el país de atacar lo que son las causas de la delincuencia, porque la delincuencia tiene una razón social. Primero, ¿qué quiere decir eso? Tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué hay jóvenes y personas que en vez de dedicarse al trabajo, a ser productivo, a ser útil, se dedican a delinquir?
es que hubo un momento en su vida, un determinado momento, en que ese joven quedó descarriado. Primero, desertó de la escuela. Estaba en 8º curso, no volvió más porque tenía que comenzar a trabajar, porque tenía que apoyar a la familia o porque no tenía los valores, no le inculcaron y desertó. Y como estaba en 8º curso y no aprendió nada útil, nada, entonces luego encuentra en la delincuencia un mecanismo para sobrevivir o para apropiarse de los bienes de otros. Otro joven tal vez terminó el bachillerato, pero cuando termina el bachillerato no encontró un empleo, porque no sabía hacer gran cosa, porque no son liceos politécnicos, sino son, y entonces no encontró. ¿Y en qué encontró? Que un narcotraficante le dijo, mira, si tú distribuyes estos sobrecitos, entonces tú te vas a ganar X cantidad. Y así sucesivamente. Es decir, la delincuencia tiene una causa social. Nosotros tenemos primero que atacar las causas, de tal manera que eso evite que eso crezca. Pero esa es una parte. La otra parte es que nosotros necesitamos entonces, además de eso, atacar ya no solo la causa, sino también enfrentar a los delincuentes. Tenemos que trabajar a esos dos niveles. Cuando atacamos la causa, evitamos que crezca la delincuencia, pero cuando atacamos a los delincuentes, le damos seguridad a la ciudadanía. ¿Y qué es atacar a los delincuentes? Por ejemplo, poner bombillos de alumbrado en todas las calles y los lugares por donde pasa la persona es una primera medida antidelincuencia, porque el delincuente normalmente trabaja en la sombra, en la oscuridad. Segundo, tener una policía de prevención y que esté en los lugares adecuados es esa forma. Tercero, si por ejemplo en ese lugar donde ese joven fue atacado y además fue víctima de la delincuencia, inmediatamente ahí tiene que hacerse una investigación que actúe sobre las causas, sobre esos delincuentes, que los persiga, que los busque. En la República Dominicana nosotros tenemos que llegar a la conclusión, el delincuente tiene que llegar al convencimiento que la delincuencia no paga, que hay un Estado y hay una autoridad que cuando cometen un acto delictivo no lo va a dejar dormir ni vivir en tranquilidad hasta que no lo atrape, lo condene, lo sancione y lo lleve a la cárcel. Entonces cuando haya ese convencimiento, no es que no habrá delincuentes, pero todo el mundo sabrá la consecuencia de delinquir. Por ejemplo, nosotros aquí hemos sido aquí incluso la candidata nuestra a senadora, la doctora Maribel Mercedes, fue objeto de un asalto. Mientras caminaba haciendo ejercicio por la mañana junto con su hija. Entonces nosotros eso no podemos seguir en una sociedad donde la gente tenga miedo, temor real de poder caminar por las calles, de hacer eso que tú dices, Diana, que tú cuando regresas de tu universidad, entonces tú tienes miedo de ser asaltada. La gente tiene miedo de ir a una plaza o de ir a un parque. No podemos vivir en una sociedad llena de miedo y que la delincuencia nos haya trancado en nuestras casas. No, necesitamos un gobierno que tenga la autoridad para aplicar la ley y para atacar la delincuencia, y que la delincuencia sepa que aquí hay una autoridad, que todo el que delinque va a tener que pagar por sus hechos delictivos. Muchas gracias. Seguimos con la próxima pregunta, que el tiempo se nos está agotando, ya nos hicieron señas por ahí, así que vamos allá con la próxima pregunta. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Joelkin, soy de Enrique Ávila, candidato a diputado, y de Alianza País. En ese mismo tenor del tema de la delincuencia, me gustaría saber la propuesta que tiene el doctor Guillermo Moreno de llegar a la presidencia sobre un cáncer un cáncer social que nos afecta bastante, que es la violencia intrafamiliar. Eso afecta a la juventud directamente o indirecta, a la niñez y a los adolescentes.
Eso no afecta demasiado. ¿Usted tiene, qué propuesta tiene de llegar a la presidencia del doctor Guillermo Moreno? Sí, mire, la violencia intrafamiliar, que normalmente es una violencia contra la mujer, y que evidentemente esa violencia contra la mujer, esa mujer en muchos casos es madre, es una violencia también contra sus hijos. Nosotros tenemos no solamente daños físicos, sino daños psicológicos. Nosotros tenemos una política muy clara. Nosotros vamos a impulsar un programa y una estrategia para enfrentar todas esas conductas machistas en las cuales, esa cultura en las cuales una mujer es considerada por muchos hombres como si fuera un objeto que es de su propiedad y que por tanto la mujer no tiene la libertad, parecería, de acuerdo a esa visión, de poder decidir respecto de si continúa unas relaciones o no. Entonces nosotros para eso vamos a ser muy estrictos frente a la violencia machista, a la violencia contra la mujer, a la violencia intrafamiliar. En primer lugar, vamos a desarrollar una gran campaña de educación y de garantizar la independencia económica de la mujer. Y en segundo lugar, vamos a ser muy estrictos frente a cada amenaza o acto de violencia que se cometa contra una mujer. Entre las cosas que vamos a hacer es que vamos a prohibir, y vamos a impulsar una ley para prohibir el derecho de fianza para aquellos que han hecho una amenaza o un acto de violencia contra una mujer, lo mismo que también prohibir la libertad condicional, la libertad provisional que se le da cuando las personas cumplen la mitad de la pena, para de tal manera que se mande un mensaje claro que en un gobierno de Alianza País nosotros no vamos a conciliar contra abusadores ni contra perpetradores de violencia contra la mujer. Además de eso, vamos a construir muchas casas de acogidas. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas mujeres que son objeto de violencia, cuando van y ponen la querella, algunas veces el Ministerio Público le manda la citación a la mujer, le manda la citación al perpetrador de la violencia con la propia mujer. Entonces resulta que cuando el hombre se entera que ella ha ido a hacer la denuncia, entonces todavía la agrede más. Una pausita ahí, doctor. Entonces usted me está diciendo a mí, o yo escuchándolo así, intuyo que ha sido el mismo sistema que ha creado ese sistema machista por la corrupción, vamos a decir, porque los fondos que tenían que llegar para educar a esa joven o a esa mujer no le llegaron, o porque los trabajos que esa joven pudo obtener para tener su independencia económica no le llegó en su momento, se los robó algún corrupto. Bueno, en realidad es una cultura que viene de muchos años atrás, muchos años. Y dentro de esa cultura de muchos años, la mujer durante siglos fue privada de muchos de sus derechos. Fíjese que fue en los años 40 que la mujer adquirió el derecho a votar. Hasta los años 40 la mujer no tenía participación política. Entonces, es decir, la mujer ha ido paso a paso adquiriendo esos derechos, pero todavía, por ejemplo, hay muchas formas de discriminación. En muchos casos, una mujer y un hombre hacen el mismo trabajo y el hombre recibe mejor salario. Definitivamente. Eso es discriminatorio. Otras veces usted ve que las mujeres van y en una oficina hay muchas mujeres trabajando, ¿verdad? Pero los puestos de dirección y mando le corresponden al hombre. Entonces, y una parte que no se toca. Déjeme decirle algo. Ahora mismo aquí este gobierno PLDista machista tiene 22 ministerios y solamente hay 3 dirigidos por las mujeres, por mujeres. Qué barbaridad. Es decir, hay 19 ministerios dirigidos por hombres y solo 3 por mujeres, cuando la mujer le sobra capacidad para también dirigir los ministerios. Nosotros planteamos un gobierno paritario integrado en un 50% de hombres y un 50% de por mujeres. Pero les decía que vamos a impulsar una línea de
casas de acogida. ¿Para qué? Para que cuando una mujer vaya y ponga una querella porque ha sido objeto de violencia, no tenga que regresar a su casa, sino que pueda ser resguardada en esas casas de acogida con su familia para no exponerla a que ese que la amenazó o que ya la golpeó luego venga y la mate y entonces tenga como motivo, tú te queríaste contra mí, entonces bueno, y lo ejecutan. De eso hay decenas de casos. Lo mismo vamos a crear comités ciudadanos en los barrios y en los sectores para que haya también una vigilancia ciudadana. Es decir, que si yo vivo en un barrio y sé que hay un hombre abusador que le golpea a la mujer, aunque ella no lo denuncie, pero que se active el mecanismo y ese comité de hombres, de ciudadanos vaya sirva como voz de alarma y vaya y diga, miren, en la calle tal, casa tal, anoche el hombre o está en este momento golpeando a la mujer, para que haya entonces una vigilancia ciudadana, para nosotros acorralar la violencia contra la mujer. Me señalan que nos quedan tres preguntas, porque dos preguntas. Hemos abusado del doctor que ni agua le trajimos. No hay y el problema, doctor va a creer que fue a propósito, pero porque no había la mesa donde colocarla. Efectivamente, doctor. Seguimos allá para finalizar después con él. Buenas tardes, mi nombre es Sixto Benjamín Tavares Mata, representante de los jóvenes en el Cerro por la candidatura de Enrique Ávila, el próximo diputado. Reiterando la pregunta del joven, ahorita, de los ancianos, tenemos un representante de los trabajadores de la construcción, Enrique Ávila, el cual fue a mí para que yo le haga la dirigencia de los jóvenes en el CER. Todos preguntan por los estudios, por qué van a hacer con eso. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene el presidente por fe? Sé que algún día Dios me va a dar esta buena voluntad. ¿Qué tiene usted en mente para aquellos jóvenes que han cometido un delito y tienen una remuneración allí, como llamamos ficha? ¿Qué tiene usted pensado para ayudar a esos jóvenes que la sociedad discrimina, que no creen que no tienen el derecho a una oportunidad más? Sí, es muy importante tu pregunta, Joel, ¿verdad? Mira. Sisto. Miren. Resulta que una de las estrategias, lo que pasa es que no la pude exponer anteriormente porque me iba a extender mucho más, pero una de las estrategias que nosotros tenemos contra la delincuencia es transformar el modelo carcelario. Nosotros queremos, en primer lugar, que nuestras cárceles brinden oportunidades a los que son condenados de poder reinsertarse en la sociedad. Y entonces en nuestras cárceles reciban o formación técnica o desarrollen habilidades, empleo, etcétera, de tal manera que cuando egresen de la cárcel puedan reinsertarse en la sociedad después de haber cumplido por el daño causado o lo que fuera y puedan reinsertarse. Eso será siempre un porcentaje, pero es la única manera de nosotros evitar la reincidencia, porque un país donde el que delinque reincide, lo que hace es que cada día aumenta más la delincuencia. La única posibilidad de ir disminuyendo la delincuencia no es solamente atacando las causas, sino también disminuyendo que los que ya cometieron actos delincuenciales no reincidan y salgan de ese modo de vida. Entonces, eso es un primer aspecto. Eso implica también que una persona no debe ser condenada 2 veces por un mismo hecho. Es decir, si una persona cometió un delito, el que fuera, y cumplió su pena, no debe seguir cargando para el resto de su vida con esa pena. Ya cumplió. Si la ley dice que la condena era 2 años, o 4 años, o 10 años, bueno, cumplió su pena. Al salir, no debe seguir siendo estigmatizado por esa condena. Entonces, ese elemento, esa estigmatización que se hace de la persona que ha delinquido, es una doble condena, porque implica que aún después de haber pagado
su deuda con la sociedad, eso entonces lo persigue para el resto de la vida. Entonces por eso es que para nosotros es muy importante la reinserción de aquellos que han cometido delitos y que eso no sea un elemento de estigmatización para el resto de su vida. Excelente. Vamos allá con la última pregunta de nuestro amigo hermano Edwin, para que ya de esa manera el doctor Guillermo Moreno, presidente y fundador de nuestro partido Alianza País y candidato presidencial y próximo presidente en el nombre de Dios de nuestro país, se despida de nosotros con un mensaje hacia la provincia de la Altagracia. Edwin, vamos allá contigo. La última preguntita, Guillermo. En mi caso, Edwin Rico, estoy cumpliendo 10 años siendo aliancistas en estos precisos momentos precisamente. Y primero, antes de la pregunta, quiero agradecerle por nunca haberme hecho quedar mal. O sea, por nunca avergonzarme de ser aliancista. Se lo agradezco inmensamente. Eso es un aplauso. Aquí estamos así también. A pesar de que yo lo sé, hay mucha inquietud en el caso de los jóvenes que se hacen esa pregunta. Me gustaría que de la voz de nuestro presidente se le pueda responder. Características que tiene que tener un joven que quiera hacer política diferente y honesta en Alianza País. ¿Y qué debe hacer? ¿Qué procedimiento debe adoptar? Yo lo sé, pero dígaselo usted a la población. Sí, es muy sencillo. Simplemente tiene que acercarse a Alianza País. Siempre y cuando ese joven o esa persona esté dispuesta a ejercer la política sujetándola a principios y valores. Nosotros no hacemos negocio con la política. Nosotros no hacemos política a cambio de prebendas, sino que la política en Alianza País supone usted incorporarse a un proyecto, en este caso político, de transformación de nuestra sociedad. Y ese proyecto requiere que ahora los que militamos en él asumamos compromiso. Y no solamente nos convenzamos nosotros, sino que también nos convirtamos en entes, en personas que vayan a persuadir a otros de que se incorporen a ese compromiso. Entonces, por esa razón, la militancia en Alianza País es una militancia de compromiso y es una militancia de principios y de valores. Por tanto, el ser aliancista es una manera de hacer una política diferente, de hacer una buena política, distinto a esa política tradicional, a esas prácticas de políticos tradicionales que ustedes saben que las consecuencias que traen. Qué bueno que surgió esa última pregunta y qué bien que fue de nuestro hermano Edwin, y es precisamente para que las personas entiendan por qué Alianza País es como es. Y es precisamente porque nuestro presidente y candidato presidencial y fundador de Alianza País así piensa, y así pensamos los candidatos. Doctor, no nos queda más que agradecerle en nombre de toda la provincia de la Altagracia. Nosotros como candidatos nos sentimos eufóricos de que usted esté aquí con nosotros, pero más que eso, porque nosotros somos parte ya del partido, y como siempre decimos, ustedes, ciudadanía, son los que tienen que empoderarse, son los que tienen que exigir, son los que tienen que decirle a sus candidatos que le presenten propuestas. El tema corrupción, que no se lo den. Si le van a dar el voto a alguien, tengan esa partecita pendiente. Doctor, más que un placer, unas palabras de usted para despedirse para con nosotros y toda la provincia de la Altagracia, y de antemano agradecerle, que no tenemos palabras para expresarle lo bien que nos sentimos de que usted haya pasado por aquí, por nuestra provincia, dándole palabras. Bueno, el que siente una gran satisfacción soy yo, porque he encontrado a unos aliancistas empoderados de su candidatura y que están dando la batalla precisamente para ganar esa representación. Tú, bienvenido, eres un ejemplo de que eres candidato a diputado y que está tirado en las comunidades a lograrlo. También Enrique Ávila, que es otro candidato a diputado. También Cristian Valdés también está haciendo su trabajo. Y qué decir de la doctora Maribel Mercedes, que también está haciendo ese trabajo para alcanzar la senaduría de la provincia de la Altagracia. Qué importante es que los altagracianos y que los higüeyanos en este caso
hagan conciencia de lo que significaría para esta provincia y para el país elegir hombres y mujeres como los que he mencionado. Lo que eso significaría es que de pronto ustedes, los altagracianos y el país, tendrán senadora y diputados que van a ir al Congreso a actuar con honestidad, no a hacer negocios, no a ir a mercadear con la política, sino a ir a actuar con honestidad, que van a renunciar al barrilito, al cofrecito, y no van a estar negociando con exoneraciones, que son tanto nuestra candidata senadora como también nuestros candidatos diputados, que lo que van a ir allí es a representar esta comunidad, que es el primer deber de un legislador. En segundo lugar, van a ir a legislar. ¿Cuántas leyes necesitamos? Hoy aquí hemos hablado de muchas leyes que necesitamos para el primer empleo, para apoyar la juventud, para apoyar a los envejecientes, etc. Entonces ellos van al Congreso a legislar en función del interés de esta comunidad. Y sobre todo, es nuestra candidata senadora y nuestros candidatos a diputados van al Congreso a fiscalizar al Poder Ejecutivo. Y esto es muy importante, porque precisamente porque el Poder Legislativo, el Congreso, no fiscaliza al Ejecutivo, es que hay tanta corrupción. Si el Congreso fiscalizara al Ejecutivo, entonces le pondría un freno, un stop a la corrupción, y el Ejecutivo entonces no podría andar por sus anchas haciendo y deshaciendo como pasa en el país. Entonces, altagracianos y higüeyanos, aprovechen esta oportunidad de ser representados por estos candidatos, la doctora Mercedes, el diputado Bienvenido, el diputado Enrique, la diputada Cristian, y con este conjunto de legisladores, entonces ustedes sentirse orgullosos de estar bien representados en el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Bueno, de esta manera llegamos a su final. Me tocó hacer de presentador, no estaba en el libreto, pero gracias al doctor que tiene tanta madera para devolver. Ese es el pluriempleo, ya, sí. ya que está iniciando en esto. Que tiene tanta madera para devolver. Nada, no nos resta más decirle a ustedes que gracias, porque a ustedes es que nos debemos. Gracias al doctor nuevamente y será hasta la próxima. Un placer. Recuerden que estamos en la casilla 8, Alianza País, casilla 8, Nos fuimos. Hola, una de las oportunidades que nos brinda vivir en democracia es que podemos elegir a nuestros gobernantes. Por eso, este domingo 5 de julio no podemos desaprovechar la misma. Algo muy importante es que si decidiste darle tu voto y tu confianza a un candidato, no dejes de leer sus propuestas. Esto te permitirá evaluar cada año su desempeño. Recuerda, cambia tú al país. Tú y yo somos el cambio. Tú decides. Y lograremos ese cambio votando por transformaciones reales y honestas. Bienvenido Quiñones, diputado. Este domingo